Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final, martes 18 de agosto de 1970. Estamos sumamente cerca para las elecciones presidenciales del 4 de septiembre. Reportaje especial, Tupamaros, la guerrilla urbana. Fidel habla de Punto Final de las elecciones en Chile. Eso va a estar interesante, leer lo que dice Fidel sobre las elecciones. Dice, la foto muestra un momento de la partida de la columna guerrillera. Bueno, no tiene nada que ver. Esto sí es importante, mira, lo que habla Fidel sobre las elecciones. ¿Se está escuchando todo bien, cierto? Sí. Fidel Castro. Y las elecciones. Página 4. Bien. Dice, las declaraciones que formulará el comandante Fidel Castro a periodistas chilenos en relación con la actual situación política de Chile y especialmente con la lucha electoral que se está desarrollando, causaron hondo impacto en todos los sectores políticos que dieron pie para que en torno a ellas se levantaran las más encontradas versiones. Como ocurre con frecuencia, cada uno trató de interpretar las opiniones del líder cubano según sus propias conveniencias partidistas. Sin embargo, la posición del primer ministro Fidel Castro fue clara y categórica en lo referente a la actual contienda electoral, a las posibilidades de triunfo que tiene la unidad popular y el hecho de que si la situación objetiva de Chile lo podría convertir en instante en un caso excepcional en el continente. Es decir, lo que Fidel Castro dijo respecto a de Chile no es aplicable a otro país de Latinoamérica. Por eso no hay cambio alguno en la línea ya conocida de la Revolución Cubana. Por el contrario, hasta hace poco tiempo los dirigentes cubanos extendían esa apreciación también a Uruguay, pero ahora la lucha revolucionaria desarrollada en el seno del pueblo uruguayo, fundamentalmente la acción de los Tupamaros, ha hecho que Uruguay también se inserte dentro del cuadro general latinoamericano de la lucha armada. Pero tampoco esto significa que en Chile se pueda conquistar el socialismo por medio de una simple mayoría electoral. Eso dependerá más de que los votos de la decisión y consecuencia de los dirigentes políticos revolucionarios chilenos. Fidel Castro expresó su posición completa en el curso de la entrevista concedida al periodista Carlos Jorquera Tolosa para el programa A 8 columnas que transmite semanalmente Canal 9 de la Universidad de Chile. Como se trata de un suceso político de interés, transcribimos a continuación la parte de dicha entrevista en que Fidel Castro se refiere a tales materias. Dice, periodista, perdóneme, comandante Fidel Castro, yo sé que usted no quiere, porque lo ha declarado, no quiere dar pie para que acusen a Cuba de intervenir en los procesos políticos de otros países. Fidel Castro, no de otros países, de algunos países. Periodista, de algunos países y más especialmente Fidel Castro. Es decir, queremos estar concretamente fuera del proceso electoral chileno. No queremos nosotros aparecer ni de malos ni de buenos ahí. No queremos que se nos utilice para... Periodista, ¿quiere hacerle una pregunta? Fidel Castro dice, bueno, si nos quieren tomar de buenos no los criticaré. No lo estamos pregonando, pero de malos no lo somos. Periodista, ¿usted cree posible, comandante, que pueda conquistarse el poder político e iniciar la construcción del socialismo a través de la vía electoral? Fidel Castro, bueno, como una pregunta teórica. Periodista, teórica, por eso le hago el alcance de lo que significa la intervención. Y después responde Fidel Castro, no por la intervención, incluso la pregunta es un poquito compleja. Mi opinión en el caso concreto de Chile, sí lo creo. Pero hay que analizar esto en función de que hay que saber perfectamente bien nuestra posición, en qué creemos que no es un camino electoral el camino de la revolución en la mayor parte de los países. Esto lo venimos diciendo desde la Declaración de La Habana, lo hemos dicho siempre. Nunca hemos puesto el problema como un dogma absoluto, nunca lo hemos puesto como un dogma, repetí lo mismo, nunca lo hemos puesto como un dogma absoluto en nada y creemos que ninguna revolución. ¿Con qué país se queda uno? ¿Qué? ¿Chile? No, pero no se queda porque en Chile por lo menos una cosa no se cuestiona, de que los votos. Claro, los que tienen más dinero, los oligarcas, los partidos vinculados a la oligarquía, al imperialismo, tienen más recursos que los partidos populares, pero el voto se cuenta. Las campañas se realizan con bastante libertad. La desigualdad está en los recursos frente a esa pugna. Pero no quiere decir además pueblo muy politizado. No sé si estará mal escrito o lo quiso decir de esa forma, no entiendo. Además, no creo que se maneje así, con maquinarias políticas, con sargentos políticos al pueblo de Chile.
Nuestro propio país no estaba tan desarrollado políticamente, culturalmente como está Chile hoy en día, y la mayoría, no solo la masa del pueblo, se maneja incluso sin muchas elecciones. En los votos presidenciales era muy difícil amarrarlo, pero era diferente las elecciones para alcalde, senador, concejal y representantes. Era más difícil dominar las simpatías de un individuo por un candidato o presidente, pero las máquinas políticas funcionaban a nivel parlamento, alcaldías y concejal. Para ustedes es muy importante que haya un gobierno, el del Perú, que no puede ser utilizado por el imperialismo contra Chile. Pero es muy importante que los peruanos tengan la seguridad de que Chile no puede ser utilizado contra Perú como instrumento contra el movimiento revolucionario en Perú. Y lo digo porque la historia es muy conocida por todos. Lamentablemente ha dejado un saldo de grande enemistad, de desconfianza, y todas esas cosas tienen vigencia todavía. Creemos que es tan importante que se desarrolle un movimiento independiente progresista en Perú que pueda ser el instrumento del imperialismo, como es importante para el Perú la confianza. Y nadie puede dudarlo hoy, de que Chile pueda ser utilizado contra un país vecino. La garantía está ya en el desarrollo político de Chile, en el proletariado chileno, en las fuerzas populares de Chile, la conciencia política a que me refería anteriormente. Es decir, yo no tengo la menor duda de que el imperialismo no podrá usar a Chile de gendarme, pero sobre todo si se desarrolla en el movimiento revolucionario en Chile, los peruanos se sentirán más tranquilos. Estos son factores que estoy enumerando que hay que tener en cuenta, ya que a mi juicio Chile estará en una situación como en el 64. Si se hubiera producido, por ejemplo, un vuelco radical en Chile, los imperialistas habrían tenido muchas mejores condiciones de aplastarlo. Fíjese, muchas mejores condiciones de aplastarlo. Hoy no está mal, no están en condiciones de ser aplastados. No quiero decir que estén asegurados si se produce un vuelco o una revolución. Ahora vamos a suponer que en las elecciones puede ocurrir un triunfo de la izquierda. Puede ocurrir y hay una revolución. Eso depende de lo que dirijan el movimiento de la izquierda. Creo que allí las condiciones son diferentes a las de Cuba. Creo que allí no se pueden hacer las cosas como en Cuba. Estuve oyendo una conferencia de Allende y me parece que en eso estuvo muy claro, sobre las distintas circunstancias del proceso en Chile y el proceso cubano, que de verdad es muy diferente. Nosotros hicimos una revolución en lucha abierta, en una guerrilla con grupitos de hombres hasta el final, que destruimos el ejército. Luego las relaciones de nosotros con las Fuerzas Armadas terminaron por esa cosa. Las relaciones de Chile con las instituciones militares están determinadas por otros factores. Fidel Castro no solo se limitó a conceder una entrevista en la TV chilena, sino conversó durante varias horas con un grupo de chilenos en el que contaban periodistas, catedráticos y un parlamentario. Y en esta charla se tocaron varios temas de mucho interés. Un equipo de taquígrafas de la Universidad de La Habana tomó la versión textual de dicha conversación. Bueno, eso es lo que dice Fidel Castro. Y es totalmente cierto lo que dice este fulano. Hay un problema que existe, voy a hacerlo corto lo que voy a explicar ahora. Hay un problema que existe en la sociedad hoy día, sobre todo en la gente que estudia política, que entiende política, que piensa que la política es universal. Las ideologías son universales, o sea, el liberalismo funcionó en Inglaterra, entonces significa que va a funcionar en todos los países. El socialismo se implantó de esta forma en este país, entonces va a tener que funcionar de esta misma forma como se implantó en este país, en este otro país. Y no. Lo que determina cada pensamiento político en un determinado lugar es el pueblo. Y obviamente otros factores. Pero eso, por eso acá en Chile la vía revolucionaria no, en sus primeros momentos no funcionó. Entonces por eso tuvieron que aplicar la táctica de la Unión Soviética del socialismo, entre comillas, democrático. Ya. Bueno, acá van a estar diciendo significados de las tres candidaturas, van a estar diciendo que Alessandri es un sirviente imperialista, Tomic también un sirviente de la oligarquía chilena, y entonces después van a estar hablando de Allende como lo mejor. Es que es mucho. Ya, leámoslo. Pero le apuesto que van a estar diciendo eso. Saltémonos toda la introducción. Leamos. La candidatura de Alessandri. En su esencia, la candidatura de Jorge Alessandri representa la continuación y agudización de un esquema del desarrollo económico-social que viene caracterizado por la evolución chilena desde mucho tiempo. El funcionamiento de ese esquema se traduce principalmente en una creciente concentración del ingreso y la propiedad, la riqueza y los medios de producción como contrapartida de la marginalización de sectores muy amplios de la población nacional que no logran mejorar sustancialmente sus deplorables condiciones de vida.
Se procura superar en parte a sus efectos mediante caminos que pudieran acelerar el ritmo del crecimiento y por lo tanto absorber la desocupación y crear condiciones que faciliten algún aumento del consumo popular sin debilitar lo que viene y constituyendo el factor dinámico en el funcionamiento del sistema. La creación y expansión de industrias orientadas hacia las demandas y aspiraciones de la vida de los sectores altos de ingresos, automóviles, artefactos electrodomésticos, etc. Movilizar más ahorros internos para financiar ese crecimiento más rápido y resultaría contradictoria la expansión de este tipo de actividades que suponen un consumo creciente en los estratos altos de ingresos. Por eso las postulaciones programáticas de esta candidatura destacan como elemento muy importante un mayor concurso de ahorro externo y participación creciente de préstamo e inversión extranjera directa. Bueno, está haciendo una explicación típica de la crítica que es parte de la oligarquía y también está definiendo algunos elementos básicos del liberalismo económico. A ver, sigamos. A ver, saltémonos. A ver qué dice acá abajo. Acá. En todo caso, el programa LAD destaca como otro factor importante. Se trata, en primer lugar, de afirmar una estrategia de desarrollo que lleva a la especialización rápida de la economía nacional en actividades de exportación hacia el mercado mundial, dejando de lado los grandes obstáculos externos e internos para una política así pueda tener resultados en un plazo razonable. Está claro el propósito de dar la espalda a las posibilidades del mercado interno que requiera aumentar sustancialmente el ingreso real de la mayoría de la población en desmedro de los intereses que representa la fuerza sostenedora de esa candidatura, procurando que el sistema pudiera expandirse mirando hacia afuera. El otro camino que el fondo responde a la misma concepción básica se refiere a las posibilidades de acelerar los esquemas de integración económica latinoamericana. Este aspecto recogido hoy por el alessandrismo constituyó uno de los pilares del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei. O sea, generar como una economía, como un bloque latinoamericano. Un bloque latinoamericano. Después dice que se pusieron grandes esperanzas, terminaron en verse frustradas. Es difícil pensar que en los años inmediatamente próximos pudieran lograrse resultados mayores, y es claro que entre tanto las únicas beneficiadas han sido cuantas empresas extranjeras. Es claro también que por la forma en que aborda el asunto, el esquema de integración que se propone lleva definitiva a integrar en el mejor de los casos el mercado de los pequeños sectores más ricos de cada uno de los países participantes. Ya bueno, y así después va a seguir hablando de Alessandri. A ver, bajemos acá. La imagen de que Alessandri significa más trabajo, fíjense que esa frase de que si gana la derecha hay más trabajo y más plata es muy antigua. La gente piensa que nació con el gobierno de Piñera y no. Más trabajo. La imagen que Alessandri significa más trabajo resulta que lo tanto inconsciente del fundamento del esquema económico que propone. Aún más las actividades cuyo crecimiento pudiera empujar con mayor fuerza corresponden no solo a las menos deseables socialmente, porque se orientan a las demandas de la población más rica, sino que se caracterizan además por corresponder a industrias que requieren alta densidad de capital y tienen escasa capacidad de absorción de mano de obra. Saltémonos todo eso porque son puras críticas. Dice, en definitiva de lo que se trata es de profundizar un esquema típico del capitalismo dependiente. Se podrán obtener algunos ritmos de algo mayores de crecimiento económico, pero el precio de acrecentar la marginalidad y la entrega cada vez mayor del país a los intereses extranjeros se acentuaría así en el subdesarrollo chileno. Ahí ustedes pueden fijarse, dado que Punto Final tiene un tufo bastante fuerte a este socialismo, y lo pongo entre comillas, por favor, ¿no? Lo pongo entre comillas, este socialismo patriótico que predicaba el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista se llevaba pésimo con el Partido Comunista porque el Partido Socialista era patriótico. Por eso pueden escuchar muchas veces en el discurso de Allende, la patria, aunque se hacían gárgaras con eso y lo ocupaban para sus intereses perversos, pero esta gente tenía ese tufo medio hediondo, pero estaba escrito esta cuestión de la patria, los intereses de la patria. En cambio, el Partido Comunista no, siempre fue servil a la Unión Soviética. Siempre fue servil a la Unión Soviética. O sea, estaban dispuestos a venderlo todo. Sigamos. La candidatura de Tomic.
Este hombre, si bien mucha gente no se acuerda, ni siquiera sabe de su existencia en el periodo de la UP, este hombre fue sumamente perverso, sobre todo en los primeros momentos de la UP. Este hombre representa el entreguismo de la democracia cristiana. El entreguismo. Si supieran lo que yo he leído sobre este sujeto. Ya, sigamos, dice. La alternativa de Tomic se presenta desde el punto de vista propagandístico como antagónica esencialmente a la de Alessandri. Prácticamente tenían el mismo programa Tomic y Allende. Habían algunas cosas que cambiaba. Allende hablaba de la socialización de los medios y entonces la prensa le decía que era comunista. Y entonces Tomic decía, no, yo no soy comunista, yo predico el comunitarismo. Dice, esencialmente la de Alessandri porque se le podría tomar como una fórmula antiderechista, sobre todo porque la publicidad habla de la izquierda cristiana. Sí, pues Tomic era un tercerista. Expresiones que por separado extrañan calidades capaces de darle una fisonomía progresista a la postulación. Pese a su paso por el gobierno en los años de vida que tiene el Partido Demócrata Cristiano Chileno, no logra desprenderse de su origen en el cual pasa por la presencia de la Iglesia Católica impactada por el pensamiento de León XIII. De allí emana su carácter evangélico que le lleva a comportarse frente a las leyes que rigen las sociedades como un candor que forzosamente se traduce en un apoyo a la clase explotadora. No podría decirse que a esa altura el PDC representa las fuerzas conservadoras tradicionales que junto a la actualidad están junto con la alternativa de Alessandri, porque mientras estas últimas niegan la existencia de las clases sociales antagónicas como lo plantea el marxismo, los demócratas cristianos, especialmente Tomic, reconocen esa realidad, pero piensan tal vez con ingenuidad que sobre el antagonismo natural entre los explotados y los explotadores se puede extender una fórmula de acuerdo social. Esa era la diferencia entre la izquierda tradicional y la izquierda revolucionaria versus los burgueses progresistas. Y Tomic era un burgués progresista. Ya, saltémonos todo eso. Habla de acá, busca fórmula de conciliación. Ya. No puede desligarse del gobierno de Frey de la candidatura de Tomic por más que este último quiera hacerlo por motivos publicitarios. Está claro que debe tenerse como un antecedente para conocer el comportamiento potencial del grupo que rodea al candidato demócrata cristiano, la experiencia aplicada al país por el actual presidente. Se habla de Tomic como una individualidad y el propio candidato se automenciona como algo separado del contexto donde opera. Pero su figura está ligada al sector socioeconómico que levantó su postulación, por lo que no puede pensarse que su personalidad rebasará las características del grupo donde está inserto. Uno de sus problemas está en que para continuar una política similar, me perdí, ¿dónde está? Acá está. A la del actual gobierno no contará con condiciones igualmente favorables, pese a los recursos adicionales que provinieron del precio del cobre. Los esfuerzos de la redistribución de ingresos apenas pudieron mantenerse durante los 2 primeros años del gobierno demócrata cristiano y difícilmente Tomic podría retomarlos a partir de la situación en que los mayores ingresos ya están comprometidos. Algo parecido ocurre con los planteamientos sobre el control de la inflación, que debería continuar a partir de una situación en que las presiones inflacionarias han alcanzado cifras extraordinariamente altas. Saltemos acá. Dice, consistente con la filosofía básica de la candidatura, todas las proposiciones sobre el manejo de la economía radican en la utilización de los mecanismos tradicionales de política económica. Como supone igual ingenuamente el Estado colocado por encima de los intereses concretos, piensa que el problema radica más que nada en una conducción hábil de todo el sofisticado sistema de controles indirectos. Por esa vía, supone que puede enfrentarse a las presiones inflacionarias y orientarse mejor a la inversión y satisfacer algunas de las expectativas de la democracia cristiana ha creado desde el 64. El principal hándicap que enfrenta la candidatura de Tomic es que, en definitiva, propone un esquema que ya ha sido probado y que fracasó a pesar de que tuvo condiciones excepcionalmente favorables. Además, se ha dicho con razón que las oportunidades políticas de la democracia cristiana llegaron tarde en el caso de Chile, ya que correspondían a un esquema internacional como el propuesto por su momento por Kennedy.
Precisamente por eso es que difícilmente podría encontrar el tipo de apoyo externo que requiere su programa. Es del propio fracaso de la concepción reformista que ha surgido de la revitalización de la derecha tradicional, tanto en su poder económico como su expresión política. Voy a anotar esta cuestión. ¿Cómo se llama esto? Sobre los tres candidatos. Y las páginas. Página 6 hasta la página. Ya, hasta la página 9. Ojo, cachen esto, a Allende le hacen prácticamente 2 columnas y a los otros le hicieron como 2 páginas cada uno. Puras críticas, entonces Allende no, con Allende tienen que ser concisos. Dice la alternativa Tomic, no, nos vamos a tirar un poco más arriba porque habla del mapa. Ese proceso incluso un sector de la propia democracia cristiana entró a participar en los intereses tradicionales de la derecha, surgiendo nuevos empresarios vinculados al régimen. En ello enfrenta a Tomic debilidades dentro de la misma estructura partidaria que la sostiene, donde se mantienen contradicciones que en un momento llevaron a la ruptura parcial con la constitución del MAPU. La alternativa Tomic, colocada en el poder, enfrentaría a corto plazo todos los problemas que se han descrito, la propia dinámica del sistema que irá llevando, por lo tanto, a abandonar las proposiciones de corte populista y, en definitiva, terminaría por identificarse con lo esencial de los planteamientos programáticos de Alessandri. Esa ha sido por lo demás la experiencia del gobierno Frey. Ya saltémonos todo eso. Después dice la candidatura de Allende. En definitiva, las condiciones reales de la economía de la sociedad chilena no hacen viable caminos intermedios. Las opciones son necesariamente extremas. La alternativa Allende se diferencia drásticamente de las anteriores. Su concepción básica está en que debe producirse a corto plazo una redistribución importante del ingreso y la propiedad. A partir de allí, el esfuerzo productivo debe encaminarse por lo menos de toda una etapa intermedia a levantar los niveles de consumo esenciales para la mayoría de la población. Ello significa, al mismo tiempo que hay que limitar o disminuir la producción y consumo de bienes suntuarios. Para esa orientación de la producción se cuenta con amplios márgenes de capacidad de producción no utilizada en la mayoría de las ramas industriales, sobre cuya base se podría lograr en el aumento muy importante del ingreso nacional con mínimo de inversiones adicionales. En tanto, se crearían las condiciones para aumentar la tasa de acumulación de capital. Al mismo tiempo, son precisamente esas actividades orientadas al consumo popular las que tienen mayor capacidad de absorción de mano de obra y por lo tanto se reflejarían rápidamente en mejorar las condiciones de trabajo y disminuir o eliminar los márgenes de desempleo existentes. Lo anterior toma como punto de partida el hecho de que las desigualdades en la redistribución del ingreso son hoy en día tan grandes que su modificación puede permitir al mismo tiempo mejorar el ingreso real de la población trabajadora y disponer de mayores recursos para la inversión. En ese sentido, las propias cifras demuestran que no se tratan de la propaganda de derecha o ha calificado de redistribución de la miseria. Es claro que este esquema que no se puede propiciar una salida que coincide los intereses de todo el mundo. El mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población significaría necesariamente afectar los intereses del latifundio que subsiste y de los grandes grupos económicos que controlan desde posiciones monopólicas buena parte de la economía nacional, y significa también afectar necesariamente los intereses de la empresa extranjera, lo que se expresa en los postulados programáticos de la nacionalización no solo del cobre, sino también de las otras actividades entregadas a estos intereses externos. Para impulsar ese proceso se destaca como esencial el funcionamiento de un sector estatizado de la economía constituido principalmente por la expropiación de las empresas extranjeras y los monopolios nacionales de que operan la industria y la distribución de los sectores financieros. A diferencia de Tomic, no se plantea como instrumento de la conducción o económica un sofisticado sistema de controles indirectos, sino que se entrega precisamente el área de la economía estatal en la responsabilidad principal. Ello se refiere no solo a la captación de excedentes para aumentar la tasa de acumulación de capital, a la orientación de inversiones, al financiamiento público, que provendría más de ingresos directos que de aumento de tasas tributarias, sino también a otros problemas básicos inmediatos. En el caso del empleo también lo es de la inflación, respecto a la cual se actuaría más bien a través de una política de abastecimiento y de control directo de los precios desde el área estatal de la economía. Spoiler, mucho de esto no funcionó y fracasó rotundamente. Spoileé la película. Esto es Bolivia, Corea del Sur,
Ah, eran puño en alto, pensé que era Saludo Nacional Socialista. Chileno a la guerrilla, acá hay un chileno peleando con los bolivianos con las guerrillas. Acá siguen hablando de Delmo Catalán. Pucha, no puedo leer. Esta partida de la revista no. Igual, esto podemos leerlo. Acción y vanguardia. Para quedar claro eso, miren lo que dice Lubeche. Miren, Lubeche es un reo, por si acaso. Un reo, si no me equivoco, del MIR. Acción y vanguardia. El título de vanguardia no lo entrega a nadie, se gana peleando, interpretando el sentir de las masas, ofreciendo una posibilidad de alcanzar el poder de la clase trabajadora. En esa tarea todos aportan algo. Los mejores métodos, el mejor criterio y la estrategia que ofrece mayor confianza conduce las operaciones al margen de sectarismo en función de un solo objetivo, la revolución socialista. Sectarismo se refiere fuera de los partidos políticos. O sea, el sectarismo son los partidos políticos, a eso se refiere. Incluso de la izquierda tradicional. Por eso surgen todos estos movimientos de extrema izquierda, ya porque ellos consideran que por medio de la vía de los movimientos se va a llegar a la revolución socialista sin estar esperando a que estos partidos esperen la coyuntura precisa para poder actuar. Ya, esto vamos a anotarlo también. Explicación de las vanguardias. Página 19. Dice, en este predicamento se inspira la acción expropiatoria de el Portofino. En el criterio de la izquierda revolucionaria es mucho más que las organizaciones armadas existentes cuyo potencial se encuentra en los sectores revolucionarios más diversos cuya unidad y coordinación se debe impulsar. Para la formación de la vanguardia se considera como piedra angular la acción armada. Si se lo he venido diciendo muchas veces. ¿Cuál era la primera letra de la VOP? Vanguardia. Organizada del pueblo. POP. Vanguardia. ¿Y qué decía el VOP? La lucha armada es fundamental. Incluso el VOP es una escisión del MIR. Los tipos del VOP, que eran como 20 fulanos, eran del MIR. Y el VOP decía, no, tenemos que lanzarnos al tiro a la lucha armada. Y el MIR decía, sí, nos vamos a lanzar a la lucha armada, pero primero tenemos que generar correlación de fuerza. Tenemos que juntar plata, tenemos que esperar ciertas características, pero nosotros nos vamos a lanzar a la lucha armada. Y el VOP decía, no, nosotros tenemos que ir ahora es el momento. Y no por nada se pone el nombre vanguardia. Vamos a repetirlo. Para la formación de la vanguardia se considera como piedra angular la acción armada, única forma capaz de aglutinar las fuerzas revolucionarias sin esconder los verdaderos propósitos, atrayendo a aquellos sectores que creen realmente en el método de acción directa. La acción, instrumento principal de la lucha armada, no desconoce tampoco el valor de ciertas formas legales de las tareas revolucionarias y establece los puentes adecuados para actuar a nivel de frentes de masas, sin olvidar que la organización actúa en absoluta clandestinidad y que esa es la única defensa y protección para los sectores populares que penetra. Esa característica también permite mantener la confianza de todos aquellos que de diversas formas sirven al proceso armado. A medida que crecen bajo estos principios las organizaciones, también se comienza a influir poderosamente la opinión popular. Se incorpora mayor número de obreros y campesinos que actúan clandestinamente en sus lugares de trabajo y se comienza a formar la vanguardia armada de la lucha de clases. El camino para alcanzar esos objetivos es largo y difícil. La aparición de muchas organizaciones y los criterios de trabajo a veces sectarios de algunas impiden vislumbrar la necesidad de un acercamiento y discusión de las diferentes estrategias. Pero a medida que la represión se vuelve más dura y las infraestructuras orgánicas requieren apoyos, se logrará alcanzar este objetivo. Es indudable que después de Portofino, la mayoría de las organizaciones revolucionarias entraron en una etapa de madurez y análisis de los principios que las sustentaban, modificando algunos y consolidando otros que permitirían el mayor desarrollo orgánico y teórico. En ese camino se forja la unidad revolucionaria y posteriormente la vanguardia armada. Hasta Portofino el país vivió una apología de la lucha armada. Las organizaciones sufrieron un poco de fenómeno de la escala de los partidos tradicionales. La burguesía advertía los peligros ideológicos que encerraban tales planteamientos y casi se había curado
un poco del espanto que produjo Saba. Y recuerden que ya leímos la cuestión de la industria Saba, que se la tomaron unos tipos, que fueron apoyados también por la Fetch, ¿ya? Y entonces la Fetch, junto también con el apoyo de unos individuos del MIR, generaron presión y entonces... Eso ya lo vimos. Después dice, los tribunales ejemplarizaron la advertencia encerrando a un senador socialista. Una escuela de guerrillas con gran show represivo y evidenció mayores preocupaciones, aunque sin alterar el orden institucional. Portofino se hizo bajo circunstancias. Hubo confusión en la burguesía que por un lado trataba de mostrar la existencia de la lucha guerrillera y por otro de castrar de su contenido ideológico la acción, rodeándola de un poco de locura, idealismo y otros recursos que se utilizan en estos casos. Además asegura la presencia desde una nueva alternativa política revolucionaria que permitió la radicalización de sectores populares que debieron enfrentar esta nueva realidad. La fuerza represiva debió medir su capacidad operativa. La reorganización de las fuerzas revolucionarias contó con el compromiso de nuevos sectores que miraron con simpatía esta alternativa. En cierta forma se agudizó la polarización política, destruyendo una serie de imágenes y mitos acerca de las posibilidades revolucionarias del país. La izquierda revolucionaria comenzó a cerrar filas en torno a la acción y a las organizaciones que la llevaron a efecto, cumpliéndose una vez más el principio de unidad en la acción. Unidad en la acción. Eso está bueno, unidad en la acción, hay que repetirlo. Para la burguesía, sin embargo, la luz roja se encendió y las alarmas sonaron tras una fecha real de importancia para el movimiento revolucionario, 26 de enero. A partir de la demostración de la fuerza de los argumentos revolucionarios en frente de la masa, como los sectores de pobladores, la burguesía comenzó a vivir la angustia de las milicias populares. El Mercurio, en un editorial de julio pasado, señalaba con claridad: el MIR pudo parecer en sus comienzos como una célula insignificante, incapacitada para poner en jaque el orden legal. Con el correr del tiempo se ha comprobado que esa precisión era inexacta. La acción violenta ha encontrado eco en los más inesperados sectores. Pero cuando el Mercurio habla, esto estoy haciendo un punto aparte, cuando el Mercurio habla de esos inesperados sectores, habla también de los sectores altos. Habla de los sectores altos, porque obviamente todo uno piensa de las grandes masas de pobladores, de los obreros, de los estudiantes pobres. Ahí iban a sacar militantes para estas nuevas vanguardias. Pero el Mercurio se dio cuenta de que habían elementos de estas vanguardias que venían de los sectores clase media alta, clase alta. Sí, no por nada, Miguel Enríquez venía de una familia de clase media alta. Andrés Pascal Allende venía de la familia Pascal, que no era una familia de proletarios de la esquina. Venía de una clase media alta, prácticamente clase alta. No por nada también en muchas editoriales se hablaba del MIR que era un montón de pije. Después dice: el trabajo de frentes de masa parece realmente importante para la lucha por el alcanzar el poder, pero están claros objetivos y limitaciones y el papel real que juega en esta etapa. Está clara la diferencia que señalaba Lenin entre la organización y los frentes de masas. No se tiende a veces a confundirlo, haciendo peligrar el trabajo de ambos. Esta y muchas otras preguntas abundan el caudal de problemas que necesitan de una permanente autocrítica y una constante valoración de logros y errores que permitan dar los siguientes pasos en el camino elegido: la lucha armada. A solo unos pocos días de las elecciones y un año de Portofino, es conveniente hacer un balance en el seno de las diferentes organizaciones y prepararse ante posibles y reales eventualidades y trazar los planes inmediatos capaces de garantizar la supervivencia de la alternativa armada, infundiendo mayor confianza en las clases populares que se irán incorporando a ella con la seguridad de que les espera la victoria y la revolución socialista. Jorge Silva Lubeche, Penitenciaria, Santiago. A ver si sale algo de Portofino. Portofino, a ver qué dice acá, Portofino. Ya. Dice: a solo 10 días de la elección presidencial se cumplió un año desde el grupo revolucionario interceptó una camioneta bancaria en las puertas del supermercado Portofino. Ambos hechos marcan un desafío de la izquierda nacional. O sea, se robaron una camioneta de estas que sacan plata de los supermercados. Según ellos, no se le llama robar, se le llama expropiar.
nada. Hablando de Cuba, el guerrillero chileno de... Fíjense, miren, ahí ustedes pueden ver un dato, miren, este loco que estaba peleando en la guerrilla en Bolivia era un carabinero. Ex oficial del carabinero, ahora combatiente del ELN en Bolivia. La infiltración fue muy potente. No por nada el MIR tenía una filial que se llamaba FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Incluso hay una página que se me perdió en internet, que es una página de las Fuerzas Armadas que están en contra del gobierno militar. Obviamente que son de líneas marxistas. Que ellas exponen de las torturas, de las persecuciones, de la expulsión del ejército por pensar distinto y todo eso. La infiltración fue fuerte, ¿eh? Ojo con eso. El MIR venía infiltrando la Fuerza Armada desde el año 70. Y en el año 71, uno de los mayores panfleteros que entraron a las Fuerzas Armadas fue Luciano Cruz, uno de los máximos líderes del MIR. Se vestía de militar y entraba. Eso va a ser interesante en un video y en un directo sobre la infiltración de la fuerza de los marxistas en las Fuerzas Armadas. Obviamente en el periodo de la UP. Ya. La verdad de la muerte del Elmo Catalán. Oye, siguen con Elmo Catalán. Ya para estos días el cadáver ya eran puros huesos. Siguen hablando de Elmo Catalán. Ya. El Estado Mayor del ELN de Bolivia. Ya. Terminemos con esta y pasamos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Vamos a pasar a compartir la siguiente, 112. Martes 1 de septiembre de 1970. 18. Ya. 4 de septiembre, los votos más el fusil. Los votos más el fusil, pues cachen el titular. Titular. Punto Final siempre se mantuvo en esta posición de la lucha armada, por si acaso. Aniversario Punto Final no nos interesa, esto sí nos interesa. Los votos más el fusil. El 4 de septiembre no será una simple fecha en el calendario político electoral de Chile. Puede ser, por ejemplo, el día del triunfo de una coalición electoral de izquierda. La candidatura del doctor Salvador Allende plantea iniciar la construcción del socialismo, liberando a nuestro país del imperialismo y de los monopolios. Es por eso que aun quienes consideramos que el método electoral no es el más idóneo para alcanzar ese propósito, hemos asumido la actitud de apoyar la lucha de las masas, procurando al mismo tiempo no entorpecer la táctica utilizada de quienes dirigen ese proceso. Punto Final ha señalado con toda claridad que, poniendo a un lado discrepancias y críticas legítimas, queda en pie que los intereses de los trabajadores en lo electoral concreto están representados por la UP. Más todavía, si la UP alcanza la victoria como debería ser ya, jamás los estrategos de la vía pacífica habían logrado estructurar una coalición electoral más vasta. Comenzará una etapa erizada de acechanzas que los trabajadores tendrán que afrontar unidos. Solo una combativa unidad bajo la dirección revolucionaria lúcida podrá hacer respetar los resultados de la elección. La historia no conoce una situación de traspaso pacífico de poder desde las clases dominantes a las clases explotadas. Lo saben vastas capas de trabajadores chilenas que además no ignoran que nuestro país pertenece a un continente que el imperialismo considera como su prolongación de sus fronteras. La evidencia de que el imperialismo no ha cambiado su naturaleza agresiva y que la burguesía tampoco hará cesión de sus privilegios, sin oponer resistencia, ha llevado a algunos sectores preparados en la defensa de una posible victoria electoral. Aun cuando deficiente y tomada con retraso, esta preocupación es adecuada.
Puede restarle efectividad, sin embargo, el prolongado periodo de la dirección reformista que pesa sobre sus masas. Es correcto, no obstante, recalcar que para iniciar la construcción del socialismo no bastan los votos. Se necesitan también los fusiles que hagan respetar la voluntad del pueblo trabajador. Cache. Punto final. De acuerdo con la línea marxista-leninista. No nos podemos quedar simplemente con los papeles. Tenemos que respaldar los papeles con las balas. El camino hacia el socialismo no estará cerrado, pero en cambio quedará cancelada una táctica cuya aplicación en América Latina está quedando reducida en solitario y dudoso caso chileno. En cualquier de las dos eventualidades, la situación se caracteriza por las ricas posibilidades que brindan las fuerzas revolucionarias que operan dentro y fuera de los partidos de la Unidad Popular. En ninguna de las dos alternativas, victoria o fracaso electoral, esas fuerzas de creciente desarrollo podrán estar ausentes. La situación en extremo fluida y compleja va a requerir claridad en un análisis que forzosamente se elaborará en el calor de los acontecimientos. Pero si posee una línea central de organización, ¿cuál es la lucha por la conquista del poder? Ese análisis y las decisiones correctas se verán facilitadas. La vía pacífica o electoral afronta el 4 de septiembre una prueba de fuego. Lo más probable es que no pueda imponerse dentro de los marcos tradicionales de la política reformista. Las aspiraciones populares amenazan hacer saltar el esquema tradicional. Tales aspiraciones que se orientan al socialismo son aplastadas por los métodos compulsivos que usa la burguesía. Esos métodos van desde una supermontuosa publicidad reaccionaria, financiada en gruesa proporción por las compañías imperialistas, hasta las amenazas golpistas, pasando un peligro evidente de fraude o de maniobras politiqueras a nivel de Congreso Nacional. La acumulación de legítimas esperanzas frustradas en sucesivos torneos electorales está emergiendo vigorosa en capas de trabajadores que logran deshacerse de la falsa conciencia creada por la ideología dominante. No será fácil el reformismo controlar este proceso, aunque intentará, como en otras veces, desviarlo hacia las playas de un compromiso apaciguador. Por otra parte, una derrota electoral que resulta inapelable para quienes dirigen la UP también querrá entrar en la escena de una izquierda revolucionaria, símbolo de esas aspiraciones que aparece todavía secundaria e incipiente. En ese caso, ella deberá asumir un precoz rol protagónico. Esto porque a nadie cabe duda que la conducción política de obreros, campesinos, pobladores, estudiantes que luchan por el socialismo pertenecerá de modo legítimo a los que, sin abandonar a las masas en esta coyuntura, no han perdido oportunidad de llamarlas a prepararse para seguir vía revolucionaria. A diferencia de las elecciones anteriores, en 1970 existe una izquierda revolucionaria cuya capacidad es cierto también que se pondrá a prueba en el futuro inmediato, a menos en lo político. La lucha histórica de los trabajadores por el socialismo no quedará en consecuencia sujeta al albur de un resultado electoral que en gran medida depende de un aparato institucional creado por la burguesía. El 4 de septiembre significará un impulso y cualquier análisis coincidirá que el método de lucha de aquí en adelante necesariamente será revolucionario, o sea, no pacífico. Buena esta cuestión. Luego dice, hay que me saltar, dice, en todo caso habrá agotado una etapa de la lucha política explotada hasta el máximo de sus posibilidades, pero seguirá otra en la que ocurrirá un relevo de la dirección de los trabajadores y en cambio los métodos a fin de continuar luchando en mejores condiciones. El optimismo de la izquierda tradicional tiene un asidero objetivo. Se basa en la suma de los votos que alcanzaron los partidos de la UP en las últimas elecciones parlamentarias. Hace un año y medio los partidos comunistas, socialista, radical, socialdemócrata obtuvieron el 42% de los votos. Habría que añadir ahora la fuerza electoral desconocida del Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU y de la Acción Popular Independiente API. Si ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta, la designación del nuevo presidente corresponderá hacerle al Congreso Nacional, que elige entre las dos mayorías relativas. En ese evento, la UP también tiene una mayoría en el Congreso si se mantiene el actual cuadro político. El ejército, a través de su comandante en jefe, ha dicho que las Fuerzas Armadas respetarán el veredicto de las urnas y la decisión constitucional del Congreso, o sea, la doctrina Schneider.
Nada parece pues obstruir el camino hacia un gobierno que plantea terminar con los dominios de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile. Aunque Punto Final ha examinado algunas limitaciones del programa básico del gobierno de López, no hay duda de que este va más allá de lo que plantearon en otra época las coaliciones electorales de la izquierda. Desde luego plantea nacionalizar un sector de las actividades económicas, la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro, carbón mineral, el sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros, el comercio exterior, las grandes empresas y monopolios de distribución, los monopolios industriales estratégicos y la producción y distribución de energía eléctrica, los transportes ferroviario, aéreo, marítimo, las comunicaciones, la producción y distribución y refinación del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado, la siderurgia, el cemento, la petroquímica, la química pesada, la celulosa y el papel. También el programa plantea acelerar la reforma agraria, incluyendo los predios destinados a la explotación frutícola, vitivinícola, forestal e involucrando la totalidad o parte de las maquinarias, herramientas, animales, etc. Por lo tanto, un gobierno de López afectará severamente a los explotadores, comenzando por el imperialismo norteamericano que ha consolidado en Chile un enclave de proporciones. Las dudas. Es en este punto donde surgen las dudas que oscurecen los simples cálculos electorales. De seguir el curso de los antecedentes estadísticos, el 4 de septiembre tendrá que ganar Allende, seguido a gran distancia por Tomic. Alessandri quedaría reducida a un distante tercer lugar. Pero, ¿hay seguridad de que ocurra de este modo? Lamentablemente, esa seguridad no existe porque, en primer lugar, el electorado del país, superior a 3 millones, regularmente no toma posiciones clasistas. Aun cuando la masa electoral de los explotados es infinitamente superior a los de los explotadores, la ideología dominante pertenece a la burguesía. Resulta por ir culpar exclusivamente a la campaña del terror, o sea, las publicaciones anticomunistas amplificadas en los aparatos propagandísticos que asesora y financia el imperialismo. El chileno es víctima de una campaña del terror permanente que lo acompaña desde la infancia. La educación, la religión, la literatura, el cine, la prensa, la radio, la televisión, etc. forman un compacto circuito ideologizador. Su finalidad es entregar la voracidad del sistema capitalista a un hombre ajenado, cuyas defensas están vencidas, dispuesto a secundar la explotación mediante la pasividad o el reformismo. Las campañas del terror en periodos electorales activan los prejuicios que subyacen en la conciencia de las víctimas del capitalismo, sacan a flote y rifan una idea central del cual es oscuro e inexplicable el temor del socialismo. No obstante, los hechos objetivos, la declinación de un sistema cuyas grietas anuncian un desplome, coaccionan en el sentido inverso. Es así como una gran masa electoral logra asumir un comportamiento lúcido y definirse en términos de intereses de clase. Pero nadie puede asegurar que en este momento exista una situación óptima. Los métodos tradicionales de la izquierda, la conciliación, el constante frenar de las luchas de masa ha hecho lo suyo para fortalecer el espejismo de una Inglaterra de América del Sur. En ese esquema resulta dudoso un vuelco que entregue el poder a quienes proyectan destronar a la burguesía, además del factor subjetivo, que representa la conciencia erosionada de los grandes sectores de trabajadores desarmados ideológicamente por el reformismo. Hay que tener presente otros hechos que interponen entre el pueblo y el poder. En la escala de recursos que maneja la burguesía figura la continuación del fraude electoral. No solo consiste en la rapiña de votos en el 58, donde el testimonio del doctor Allende, los resultados fueron adulterados en su perjuicio. Según Allende, a él le hicieron fraude. Hay que agregar el manejo de los aparatos de la información. Los políticos tradicionales han acostumbrado al pueblo a creer a pie juntilla los resultados que anuncia el Ministerio del Interior. Son considerados oficiales y su veracidad es respaldada por la creencia producto de esa falsa conciencia que venimos analizando, de que el gobierno es un árbitro imparcial. La verdad es muy distinta. Todo el aparato del Estado está al servicio de los intereses de la clase dominante, y por lo tanto el gobierno no es indiferente respecto a la suerte de la clase en el que representa. Verá el modo de arbitrar el procedimiento para impedir el colapso del sistema que lo generó y mantiene en pie. Lo fundamental del Estado burgués, en todo caso, es su aparato armado. Se puede creer que la burguesía y el imperialismo no querrán destruir la fisonomía democrática de la Inglaterra de América del Sur, sino en un último extremo. Pero en ese punto se puede llegar a la relativa facilidad si los procedimientos pacíficos anteriormente reseñados experimentan una falla. El aparato armado de la burguesía no tolera cuerpos extraños en su seno. En los últimos meses han sido arrestados y dados de baja de las filas del ejército y fuerzas aéreas numerosos oficiales y suboficiales soldados a los que se acusó de
profesar ideas de izquierda. Esto es un dato interesante, ¿eh? Justamente lo que estamos hablando, no sé si sea cierto, hay que creerla a punto final, pues. Después lo voy a corroborar. Pero igual. A ver, después dice: esto permite señalar que en los mandos existe una lealtad ideológica al sistema. En consecuencia, salvo quizás excepciones, las Fuerzas Armadas y la policía estarán alineadas junto a los demás instrumentos defensivos del sistema. El imperialismo norteamericano posiblemente está accionando sus mecanismos en algunas de las formas ya conocidas. Un estudio reciente, por ejemplo, demuestra que la ayuda militar norteamericana guarda directa relación con acontecimientos políticos. Cito: es fácil constatar, dice el autor, que el súbito crecimiento de la ayuda corresponde claramente con un periodo de la radicalización de la Revolución Cubana, que el recurso masivo de la fuente extraordinaria de financiamiento corresponde al periodo de la campaña presidencial, cuando no se descartaba la posibilidad de un triunfo electoral del FRAP, y que el aflojamiento se insinuó al día siguiente del triunfo de la democracia cristiana. Además de la ayuda militar, ¿dónde figura entre los países más favorecidos por el pacto de ayuda mutua con Estados Unidos? Chile también aparece entre las naciones latinoamericanas que más militares ha enviado a entrenarse a Norteamérica y Panamá, 2.613 hombres entre el 50 y el 65, por sobre países donde existen guerrillas. En cuanto a la policía ocurre lo mismo. La Oficina de la Seguridad Pública de la Agencia para el Desarrollo Interamericano, AID, que financia programas represivos en el continente, otorga gran atención en Chile y en una muestra concreta al Grupo Móvil. Suministra equipos y adiestra oficiales de la Academia Internacional de Policía de Washington. Pero además ha destacado unos 90 asesores, principalmente ex agentes de FBI en América Latina, para dirigir programas de entrenamiento, lo cual incluye a Chile. Esta preocupación norteamericana destinada a impedir contra Cuba y en el continente tiene otra razón poderosa. El informe de Rockefeller señala que la inversión directa de los Estados Unidos en la región alcanzaba en el 67 10.213 millones de dólares. El gobierno demócrata cristiano en el caso chileno ha facilitado grandemente la colonización de la economía por Estados Unidos. Incluso se ha servido del desplazamiento de rubro de las inversiones norteamericanas, originando las convivencias en los monopolios para montar comedias de chilenización. Porque la chilenización que estaba haciendo Frei, o bueno, que hizo Frei, era totalmente insuficiente para la izquierda. Por eso Frei era un burgués progresista, pero nada más que eso. Después dice: Chile es un enclave imperialista con todos los agravantes. No solo rinde grandes ganancias a la metrópoli, bla, 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 bla. Dice: es también un comprador importante cuya adquisición en el mercado norteamericano llegaron en 1969 a una cifra récord de 314 millones de dólares. Bueno, sigue hablando de Estados Unidos, de Nixon, de Rockefeller, de la Revolución Cubana. Vamos a la conclusión. Una equivocada dirección de muchos años que solo algunos sectores han logrado romper casi al margen de los partidos tradicionales lleva a los trabajadores a afrontar esta coyuntura sin adecuada preparación. Esto involucra el riesgo de que se consuma una nueva burla. No obstante, hay una real posibilidad de convertir la actual de una coyuntura de contenido revolucionario, iniciando el combate por el poder. Es imposible prever, puede tomar la situación, pero resulta claro que el poder no se obtendrá sin lucha y que ésta radicalizará el proceso a cualquier nivel que se dé. Es por eso que los elementos reformistas se preparan desde ya para frenarlo. La táctica correcta debe ser, por lo tanto, su contrario: agrupar a los revolucionarios donde quiera que estén, sin sectarismo, tomar la dirección, encauzar el proceso y llevarlo a la victoria. No será fácil ni una tarea breve. La desproporción de recursos es grande, pero creemos que se aproxima para los revolucionarios el momento de reclamar en los hechos el papel de vanguardia. Sin casa dobla la mano al gobierno. Bueno, eso lo vimos antes de ayer. Los sin casa. Pero igual lo vamos a leer. Vamos a leerlo. ¿Es mucho? No, es cortito. Es cortito.
Vamos a anotar esto, página 8. Sin casa doblan la mano al gobierno. Página 8. Ya. Dice, casa o muerte venceremos. El grito y el cartel lo llevan más de 2.000 pobladores de 6 campamentos sin casa a la torre número 1 de la remodelación de San Borja en Santiago. Ellos controlaron el moderno conjunto habitacional por más de 5 horas, mientras que en el interior el intendente de Santiago, Jorge Kinderman, el subsecretario de Vivienda, César Díaz, y el vicepresidente de la Cormu, Jaime Silva, mantenían nervioso diálogo con los integrantes de la Jefatura Provincial Revolucionaria de los sin casa. La toma se mantuvo hasta que el gobierno prometió entregar una respuesta definitiva en una reunión que se celebraría en la semana. O sea, se hicieron una toma en torre número 1. En San Borja. El blanco elegido por los pobladores en una de las publicitadas inversiones del gobierno que presenta la remodelación como una prueba más que Santiago salta al futuro, la propaganda lo dice, el San Borja es tiempo para vivir. Los pobladores responden a esto preguntándose cuántos miles y miles de viviendas para los sin casa se pueden hacer construidos con los recursos que la Cormu destinó para esta obra faraónica destinada a dar vivienda a unas pocas familias adineradas. En un documento entregado el día de la toma expresan, el llamado plan habitacional del gobierno favorece a los ricos y posterga a los sin casa. Gasta fabulosas sumas de dinero en lujosos edificios de departamento para unos pocos que pueden pagar su altísimo costo y en cambio construye escasas y malas viviendas para los miles de familias que no tenemos dónde vivir. ¿Es esto discriminación social en contra nuestra o no? Y si todavía el gobierno tuviera la desfachatez de decir que no tiene recursos para construir, nosotros le recordaremos que la opinión pública que hay un enorme número de empresas a las cuales el gobierno ha concedido las llamadas exenciones tributarias, es decir, empresas a las cuales el gobierno ha renunciado a cobrar una serie de impuestos que, en caso de cobrarse, deberían financiar un plan habitacional en beneficio de los sin casa. Según cifras aparecían en el último mensaje presidencial en noviembre de este año, se habrá gastado en la primera etapa de la Torre de San Borja una cifra no inferior a los 200 millones de escudos. El gobierno ha dado prioridad a los planes de la Cormu, entregándole recursos cada vez más grandes. En el 70, la Corporación del Mejoramiento Urbano recibió 247.024 escudos para inversiones, mientras el presupuesto entregado a Corjavit fue apenas de 362.936 escudos. En cambio, en el 68, el presupuesto asignado a Corjavit en escudos de ese año fue de 306.823 y el de Cormu fue 20.174. La primera batalla, una nueva movilización de pobladores, tuvo lugar un día fijado para la entrevista desde los campamentos Ranquil, 27 de julio, Unión, Elmo Catalán, Rigoberto Zamora y de la población 26 de enero. Llegaron pobladores que se concentraron en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. El extraordinario despliegue policial impidió la marcha hacia el centro. En esos momentos los dirigentes se entrevistaban con personeros del gobierno. La campaña de la denuncia por parte venía siendo apoyada por 38 pobladores en huelga de hambre en los jardines del Congreso desde el día de la toma de la torre. Luego de la entrevista, la Jefatura Provincial Revolucionaria declaraba: habiendo logrado ganar nuestra primera batalla, vimos ya los primeros frutos. Consideramos que la movilización y la huelga de hambre de nuestras compañeras han cumplido sus primeros objetivos, por lo cual luego de una manifestación de apoyo solidario por parte de un grupo de compañeras que han querido pasar la última noche junto a ellas, esta huelga de hambre finaliza. Los pobladores obtuvieron la opción de sitios sin limitaciones con respecto al número de cuotas, terreno en San Bernardo y la Florida y compromiso de erradicación en octubre. La JPR aclaraba: estamos conscientes de que estos son los primeros frutos y queda aún mucho más para luchar. Ingenuo sería pensar que todas nuestras necesidades puedan ser satisfechas bajo un sistema de injusticia y con un gobierno que es incapaz de hacerlas menos aberrantes. Todas estas cuestiones solo van a ser solucionadas cuando los trabajadores tomen el poder. La toma de la Torre de San Borja, realizada con la mayor disciplina, fundamentalmente gracias al papel de ella que cumplieron las milicias populares,
llevó al Mercurio a editorializar en estos términos: nadie habría sospechado que los pobladores marcharían sobre un edificio cuyos departamentos están en venta con gran publicidad y procederían a ocuparlo al son de gritos y lemas guerrilleros. La acción directa ha comenzado. Ella tiene la particularidad de extenderse con rapidez a medida que diversos núcleos comprueban la eficacia con que ceden los mecanismos legales, las resistencias tradicionales y aún los criterios del público. Es preciso notar que la pretensión de adquirir vivienda mediante el ejercicio de la violencia contra la autoridad pública no puede ser admitida ni cabe tampoco atenuar el peligro de la entronización de la ley de la selva en nuestro país. Fin de cita. La fuerza que hoy demuestra el movimiento de los sin casa tiene origen en la experiencia del primer campamento donde se rompió los esquemas clásicos de la lucha por el sitio, 26 de enero. Allí surgieron las milicias populares. En el congreso que realizaron los sin casa en marzo se afirmaba: la experiencia y los actuales niveles de represión indican que las formas tradicionales de organización, los comités pobladores, comités sin casa, por sí solos no alcanzaban a cumplir esta exigencia de organización y disciplina. Las milicias entonces aparecen teniendo como misión la de enseñar a los pobladores a valerse por sí mismos, a confiar en sus propios esfuerzos, a organizarse y defenderse por sí solos, y desde allí adquirir el valor y decisión y la confianza de sí mismos para conquistar ellos mismos mediante la lucha directa y frontal en los derechos que les pertenecen. La presencia de las mujeres en huelga de hambre en el Congreso fue muestra de conciencia. Estamos luchando y vamos a seguir dando la pelea aunque nos muramos, porque nuestro grito de guerra lo trajimos para acá. Casa o muerte, decían ellas. Frente a la reja de los transeúntes se detenían a mirar los letreros. Las mujeres se turnaban para gritar y cantar porque estaban allí. Nuestro candidato es el sitio y la tarea crear la sociedad socialista. De aquí mandamos a saludo a los revolucionarios y los compañeros de la salud, a los de Polirón, a los del Canal 9, a todos los que están luchando. No se les permitió usar los baños del Congreso porque somos obreras y los obreros no tienen derecho ni a ir al baño, ni a una casa, ni a nada. Los zánganos sí, para ello hay villas, departamentos, mientras nosotros vivimos sumidos en la mierda, sin techo, ni escuela, ni policlínico. Pero a sangre y fuego tenemos que ir ganando como la del 26 de enero. Este espíritu, el que existe en los campamentos donde se ha probado de los hechos cómo se puede elevar la combatividad de los pobladores, en la asamblea de los dirigentes discuten con ellos las ventajas y desventajas de un enfrentamiento directo con la policía en determinada ocasión. Sabemos que a través de estas luchas podemos llegar a estar preparados para hacer la revolución y crear la sociedad socialista con el hombre nuevo que hablaba el Che, expresó una de las mujeres que participó en la huelga de hambre al regresar al campamento Ranquil. Y enfrentándose a la asamblea con la voz ronca de debilidad y cansancio volvió a gritar: revolución a morir. La JPR y las elecciones. El MIR y otras agrupaciones revolucionarias agrupadas en la JPR dieron a conocer un documento en el que plantean su posición frente a un triunfo de la izquierda el 4 de septiembre. Señalan que este se daría sumergida a un aumento de movilizaciones de los trabajadores, que se dan también a través de nuevos métodos de lucha, como factores que se oponen a la defensa del triunfo del pueblo, señala el documento. Este aparato represivo, la política reformista de algunos sectores de la izquierda, la debilidad de las fuerzas revolucionarias que hay en Chile, la consigna de impedir el golpe militar allana el terreno a los golpistas. La JPR explica: la derecha tratará de robarle el triunfo al pueblo mediante el fraude electoral o la votación en el Congreso, por último con un golpe militar. Frente a esto, el documento plantea que la izquierda debe decidirse a conquistar el poder o a defender el triunfo que históricamente le pertenece. No debe engañarse al pueblo diciéndole que para defender el triunfo basta realizar un paro nacional. Los obreros deben estar preparados para ello, como también los campesinos. Los pobladores tendrán como tarea fundamental la lucha callejera, las barricadas con ondas, piedras, cócteles molotov. Los estudiantes deberán ocupar sus centros de estudio y desarrollar la lucha callejera. El documento llama a los comités de la Unidad Popular a discutir el manifiesto y dando a conocer las tácticas de la masa allendista. En un llamado especial a los militantes revolucionarios del PS, MAPU y del PC, la JPR les pide ir a sus frentes de masa y explicar a los campesinos, trabajadores, pobladores, estudiantes lo que se le avecina y lo que deben hacer. Esto es fundamental, pues son ustedes los que tienen la conexión con el frente de masas. Mucho depende de ustedes, dice el documento. Más adelante expresa que deben romperse los sectarismos y buscarse conexiones con la izquierda revolucionaria. A continuación explica cuál será la táctica de la izquierda revolucionaria. Plantear esta idea al resto de la izquierda, explicarle a los trabajadores la situación y ofrecerle un camino.
Intentaremos desarrollar formas de armamento que permitan desarrollar en las calles a los que disparen contra el pueblo, y acota. Para ello resulte y será fundamental tal entendimiento entre la izquierda revolucionaria y los sectores revolucionarios del PS, MAPU y PC. El documento concluye afirmando que los grupos militares de la izquierda y las organizaciones revolucionarias que coincidan con este manifiesto podrán y deberán ocupar un lugar en el amplio frente de las fuerzas revolucionarias que tendrá que surgir después de ese tiempo. Emplearse en la defensa de un posible triunfo electoral del pueblo y trabajar en conjunto y eliminar los sectarismos y reagruparse en la tarea de los revolucionarios, dice la JP. Y arriba está la foto de las mujeres que están en huelga y dice la huelga de hambre de los pobladores revolución o morir, mir. Revolución o morir, mir. Donde vivimos en la mierda. ¿Qué queremos? Sitio. Eso era lo que decían las mujeres. Ya. Otro combatiente chileno peleando por los bolivianos. Frey, hablando sobre la cuestión de Pampa Irigoyen. No, vamos a esta cuestión de es golpista el ejército, van a seguir hablando de que mantiene esta institución burguesa, de que se mantiene alineado con el sistema tradicional oligárquico. Ya hemos leído mucho de eso. Orígenes de la represión yanqui. Aumenta la defensa de los derechos humanos, eso lo vimos ayer con Clotario Blest, y vimos a una señora que tenía un apellido, pero más cuico no podía tenerlo. El MIR frente a las elecciones, esto sí hay que leer. Esto sí hay que leer. Vamos a ver el MIR frente a las elecciones. Página 27 y 21. Dice: en víspera de las elecciones, el MIR y otras organizaciones revolucionarias entregaron una declaración dirigida a los obreros, campesinos, pobladores y estudiantes. Los siguientes son algunos aspectos de este documento. Mal o bien, los trabajadores y sus intereses están representados por la candidatura de la Unidad Popular y los patrones de los fondos en las fábricas por Tomic y Alessandri. La candidatura de la izquierda ha crecido y los patrones enfrentan la elección divididos entre Tomic y Alessandri. Eso es lo que ofrece posibilidades de los allendistas de obtener una mayoría electoral. Los trabajadores, si le dan la mayoría de sus votos a la izquierda, lo que buscan es la conquista del poder por ellos y la construcción del socialismo en Chile. ¿Una mayoría electoral de la Unidad Popular significa la conquista del poder por los trabajadores? 1. Un triunfo electoral de Allende no significa la conquista del poder por los trabajadores. Mire lo que le dice el Miro. O sea, refuta a Allende cuando habla del poder de los trabajadores, el poder de las masas. Bien. Un triunfo electoral de Allende no significa la conquista del poder por los trabajadores. Los dueños de la fábrica y fondos, los dueños de los bancos, la tierra y las minas, los que tienen el poder y la riqueza en sus manos desde hace muchos años, no querrían entregarlo a los trabajadores. Buscarán primero engañar y estafar el triunfo al pueblo y luego, si no lo logran, no vacilarán en usar la fuerza de las armas para conservar lo que han robado por siglos. 2. Más aún, incluso le llegarán a entregar al gobierno la Unidad Popular, lo que vemos enormemente difícil. Ello no significa que automáticamente conquisten el poder de los trabajadores, que cargos públicos sean ocupados por gente de izquierda o sean estos de presidente o de ministro, no significa que haya socialismo en Chile o que los problemas de los trabajadores estén resueltos. La conquista del poder por los trabajadores solo será una realidad cuando estos ejerzan efectivamente el poder, cuando las fábricas sean por los obreros, administradas por ellos, en beneficio de todos los chilenos, cuando los fondos estén en manos de los campesinos y la producción de ellos sea en beneficio de la mejor alimentación del pueblo, cuando los pobladores tengan en los hechos un sitio o una casa, cuando las empresas extranjeras sean las de los chilenos, cuando los bancos sean propiedad de todo el pueblo, etcétera.
Solo entonces el pueblo habrá realmente triunfado. Esa es la meta por la que luchamos. 3. El posible enfrentamiento de clases que se produzca alrededor de un triunfo electoral de la izquierda puede ser el comienzo de un nuevo periodo de la lucha por la conquista del poder por los trabajadores, en que nuevo contingente de masas se incorporen a esa larga lucha. Por eso es deber de los revolucionarios en Chile hoy participar en este combate si él llega a darse de desarrollando la propia política, pero sí tampoco aislarse por esquemas puristas y teóricos. Para nosotros este proceso electoral ha tenido dos aspectos, uno de actividad electoral propiamente tal, en la que no creemos y de la que no hemos participado, y otra la movilización de masa, la que hemos empujado alrededor de su reivindicación y todo en el último periodo. En la posible coyuntura revolucionaria de septiembre y octubre participaremos e impulsamos todos los aspectos relacionados con la movilización de masas que pueda darse considerando desde allí y pueda lucharse por la conquista del poder por los trabajadores bajo las nuevas formas. ¿Qué se opone a que el pueblo pueda defender un triunfo electoral? 1. Los dueños del poder y la riqueza son fuertes en ese momento y jugarán todo su poder por defender sus privilegios. Tienen para ello un poderoso aparato militar formado por carabineros, investigaciones y, si es necesario, el ejército. Y en último caso, no dudarán en traer los infantes de marina norteamericanos. 2. También hace difícil la defensa de un triunfo electoral la política de los sectores reformistas de la izquierda que están llevando a cabo. Desarma a los trabajadores una política que apacigua las protestas callejeras contra los asesinos, que frena las luchas de los trabajadores detrás de una esperanza electoral, que busca el entendimiento con algunos patrones, que quiere tranquilizar a los dueños de la riqueza, que acusa a los provocadores, a los que quieren luchar, etc. ¿Qué empuja a favor de una movilización de masa en el posible enfrentamiento? 1. Empuja a favor de una movilización de masas por la defensa de un triunfo electoral el hecho es que los trabajadores del campo y la ciudad desde hace años vienen desarrollando cada vez más numerosas y más combativas luchas de sus reivindicaciones. Los trabajadores en los últimos meses, a pesar de los intentos reformistas y frenar las movilizaciones, han continuado sus combates reivindicativos. Se desarrolló un excelente paro nacional campesino, un aceptable paro nacional de la CUT. Entre los obreros y los campesinos abundan las huelgas y las ocupaciones de fondos, fábricas. Los pobladores han ocupado terreno en Santiago y Concepción, y los estudiantes se arrojaron a las calles después de los sucesos de Puente Alto. 2. Fuerza importante es la de los grupos revolucionarios que existen en el seno del PS, del MAPU y del PC. Aunque tanto silenciosos durante la campaña, estos grupos han seguido creciendo y con seguridad se jugarán por la defensa del triunfo electoral. 3. Otra fuerza favorable de la existencia de la izquierda revolucionaria es en esta elección, a diferencia de las anteriores, se han desarrollado varias organizaciones revolucionarias que en el curso de la campaña han ganado cierta influencia de masa y capacidad operativa que sin duda pondrán al servicio de la defensa de un posible triunfo electoral de la izquierda. ¿Qué debe hacerse? 1. En primer lugar, la izquierda debe decidirse a conquistar el poder, a defender un triunfo que históricamente le pertenece. En segundo lugar, debe decirse al pueblo lo que se acerca, que si triunfa electoralmente no le entregarán el poder y que éste tendrá que ser conquistado. En tercer lugar, deben empujarse las movilizaciones de masa a todos los niveles y en todos los frentes por su reivindicación, y así los posibles sucesos de septiembre encontrarán un pueblo movilizado y alerta, y no pasivo. En cuarto lugar, debe organizarse y prepararse política y orgánica y militarmente defensa del triunfo electoral, y desde allí la lucha por la conquista del poder por los trabajadores. 2. Debe enseñarse al pueblo no confiar en los resultados que entrega el Ministerio del Interior. Debe prepararse a las masas a no creer en los fraudes electorales, a confiar en su victoria electoral. Debe enseñársele no esperar nada al Congreso, no tener esperanza en arreglos o acuerdos de pasillo, sino a solo confiar en su fuerza, en sus movilizaciones. Decirle que solo serán gobiernos los obreros y campesinos en la medida de si son o no capaces de defender su triunfo, de conquistar el poder, de movilizarse o combatir por lo que aspiran. 3. Si el enfrentamiento se produce y la movilización de masa es suficiente, los sectores más maduros y conscientes de los trabajadores deben empujarles y hacer efectivos los hechos y en este momento el programa de la izquierda. Deberá empujarse los obreros a intentar hacer producir las fábricas ocupadas, los campesinos a hacer suyas las tierras ocupadas y así posible también hacerlas producir, los incas a conquistar sus terrenos, etc. Solo los trabajadores ejerciendo sus derechos y el poder estarán dispuestos a jugarse por entero por la defensa de un triunfo electoral. ¿Cuál será la tarea de la izquierda revolucionaria? 1.
Los militantes de la izquierda revolucionaria deberán plantear una política al resto de la izquierda, explicarle a los trabajadores la situación y ofrecerle un camino. Tarea suya también será la de impulsar el paro nacional y la de empujar la toma de los sitios de trabajo y encabezar la lucha callejera. Para ello deberán aumentar la capacidad de propaganda y habrán de vaciarse los frentes de masas que influyen, llevando esta política. Después, si el enfrentamiento se produce y las masas se movilizan, su tarea será la de empujar al pueblo al ejercicio del poder por ellos mismos. 2. Elevaremos el nivel de nuestro naciente aparato operativo y prepararemos para tratar de castigar el golpe, y golpear a los asesinos, trabajadores en calles y fábricas y fundos. Intentaremos desarrollar formas de armamento que permitan responder a las calles lo que disparen contra el pueblo. 3. Factor fundamental para cumplir con todas estas inmensas tareas necesarias será la coordinación y el entendimiento entre las organizaciones de la izquierda revolucionaria y los sectores revolucionarios que existen en el PS, el MAPU y el PC. Solo a través de esta coordinación para organizar y preparar la defensa de un posible triunfo electoral de la izquierda será posible preparar el entendimiento y el acuerdo político que surgirán necesidad de una reagrupación de los revolucionarios en Chile, que deberían ser a consecuencia de una crisis de la izquierda tradicional si Allende es derrotado electoralmente. 4. Algunas organizaciones revolucionarias y sectores de partidos de la izquierda ya lo han entendido así. Grupos con bases obreras, campesinas, pobladores, estudiantiles ya coordinan sus esfuerzos y desarrollan tareas comunes y caminan hacia la integración. Los grupos militantes de la izquierda, sean ellos del PS, del MAPU, del PC, y las organizaciones revolucionarias grandes o pequeñas que coinciden con este manifiesto y empujen entre las masas las nuevas formas de lucha, que luchen por el socialismo y que comprendan que solo la lucha revolucionaria de los trabajadores permitirá la conquista del poder. Repito, que comprendan que solo la lucha revolucionaria de los trabajadores permitirá la conquista del poder. Pondrán y deberán ocupar un lugar amplio en el frente de fuerzas revolucionarias que tendrá que surgir después de septiembre. Emplearse en la defensa de un posible triunfo electoral del pueblo y desde allí luchar por la conquista del poder. Trabajar en conjunto, eliminar los sectarismos y reagruparse en la tarea de los revolucionarios. Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR y otras organizaciones revolucionarias. Me hubiera gustado saber cuáles eran. Uruguay. Y era. Terminamos. Se me murió la garganta. Mucho marxismo. Saludemos. Saludos, Unión y Fuerza, Germán Mans. Mándamela, Moto. Mándamela por Telegram, esa página de interesante por comprar. Saludos, Catherine, saludos, Maggie, saludos, Diego, saludos, Tomás Torquemada, saludos, Buena Señor, Lupe Zapata, bienvenida, Jorge Ulloa, Wombat, bienvenido, estimado, hace tiempo que no lo veo, bienvenido, Carlos Montes, saludos, Jorge Ulloa, Laura, Nancy González, Adal Wolf, Fractal, Felipe Gallardo, Channeler, Planet Caravan, Don Arminio, bienvenido. MC 2009, bienvenida, estimado. Jorge Beas. Benjamín Yáñez. Saludos, buenas tardes a usted. Y Miguel Barriga, saludos. Me despido. No, de nada, Arminio. El único pago que yo necesito es que difundan el contenido, difúndanlo. Hagan esa pega. En todos los canales patriotas, en todos los canales de derecha, en todos los canales que estén, digan, el Viejo Historia existe, el Viejo Historia, hagan spam del canal, informe lo que hará este canal para marzo, que va a presentar los videos de la UP. Informen eso, divulgan el canal. Si van a tirar un super chat al canal, no sé, cualquiera de la Maldonado, del Johannes, para preguntar cualquier cosa, no, digan,
El canal del Viejo Historia está haciendo eso. El único pago que necesito. Nada más. Difundan, hagan spam. Nos vemos para mañana, si Dios quiere. Si me da la garganta también. Recuerden dejar su me gusta, compartan y eso. Y recuerden que el canal está desmonetizado. Si ustedes quieren aportar bien, si no quieren aportar bien también. Pero lo único que quiero es que difundan el canal. Nos vemos para mañana. Chao, chao. Lea el mensaje de Adal. ¿Qué mensaje de Adal? A ver, Adal. ¿Qué mensaje de Adal, Maggie? Segundos arriba, no encuentro nada. A ver, dice, hola profe, encontré una revista Arcilla vieja de septiembre del 77, entre mis cosas me gustaría regalársela el título de los pasos ante el 11 de septiembre del 73, ¿cómo se la puedo hacer llegar? Contáctese conmigo, Adolf, le voy a escribirle acá en mi correo, y ahí conversamos por privado. Ahí está. Bueno, para cualquiera que quiera conversar conmigo. Ya. Ahí lo dejamos. Nos vemos. Cuídense mucho y eso.